Buenas tardes, les vamos a exponer el tema La generación del 27. Mi nombre es María Paula Blanco. Mi nombre es Angie Pineda. Mi nombre es Saraya Costa. Yo soy Juan Diego Leal. Empecemos. La generación del 27. Historia. La llamada generación del 27 se dio a conocer en el panorama cultural español alrededor del año 1927, con el homenaje que se dio al poeta Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, en el que participó la mayoría de los que habitualmente se consideran sus miembros. Estos autores aprovecharon esta fecha para reivindicar la poesía que este autor compuso en la última época de su vida. Desprestigiada por la crítica decimonónica, tanto escritores como profesores e intelectuales celebraron en homenaje a Góngora una serie de actos en el Ateneo de Sevilla, en ese año que se ha venido a considerar el acta de fundación del grupo. Y se acostumbraba a reunirse periódicamente en la residencia de estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, España, celebrando exposiciones, encuentros y tertulias. El término generación del 27 procede del homenaje que grandes autores del movimiento literario realizaron a Luis de Góngora en el año 1927, como hemos señalado antes. La denominación de generación del 27 resulta bastante polémica y no todos los teóricos de la literatura están de acuerdo con respecto a ella, puesto que los autores que la conforman son muy diferentes entre sí. A principios de esta etapa se dejan de sentir los tonos beckerianos junto a algunos resabios modernistas. Pronto es notorio el influjo de las primeras vanguardias, el gran instrumento que es el arte puro y la metáfora, con audiencias deslumbrantes que ha aprendido de Ramón Gómez de la Serna y de otros vanguardistas. Por todo ello se les acusa de herméticos, de fríos, de deshumanizados, y en esto hemos visto que sintonizan con el Ortega de la deshumanización del arte. El deseo de la perfección formal motiva un primer acercamiento a los clásicos. A ello responde el cultivo de formas estroféricas tradicionales entre 1925 y 1927, que se observa en los libros como Versos Humanos de G. Diego o Calicanto de Alberti. Todo ello desemboca en el fervor por Góngora. Características. Autores de una misma generación. Los autores habían nacido en la misma generación, en un mismo entorno, por ende su tendencia era el tener ideas muy similares. Crecieron en el mismo contexto histórico y por tanto eran personas fruto de su tiempo. Además, muchos de ellos formaron parte de la Residencia de Estudiantes, una asociación cultural que tenía una línea estética y filosófica compartida. Compromiso político y social. No escribían solo lo artístico, sino que también lo hacían para comunicar también como forma de expresión y denuncia social. Las obras creadas por los autores eran una protesta de toda una generación de personas que nacieron y vivieron en una época concreta de la historia de España. Buscaban una sociedad con más derechos, más progresista y abierta al mundo. Literatura progresista. Los autores tenían una mentalidad progresista, es decir, el cambio de poder adquirir nuevas ideas en el arte. Su objetivo era encontrar nuevas formas literarias y nuevas experiencias para poder darle un aire nuevo a las letras y renovarlas, sin perder la tradición. Con base a esto, hallar nuevas formas innovadoras. Esto hizo que apareciera la corriente vanguardista, un movimiento cargado de subgéneros que ofrecían nuevas propuestas estilísticas y filosóficas. Movimiento vanguardista. Es importante remarcar que los autores de la generación del 27 se reunieron a la corriente literaria del vanguardismo, uno de los movimientos más rompedores e innovadores del arte. Está formado por lo que se ha bautizado como los ismos artísticos, es decir, corrientes e ideologías como el surrealismo, impresionismo, expresionismo, futurismo, cubismo, entre otros. Todo ello surgió como movimiento para sobrellevar la realidad establecida. Por lo tanto,
que los artistas buscaban otra manera de entender y concebir la realidad del mundo. Libertad creadora. Otra de las características de la generación del 27 fue que los literarios escribían con tal libertad tanto a nivel métrico como estilístico. Solían resaltar un estilo pulcro del lenguaje, pero que a su vez escondía un mensaje en su contenido. Uno de los recursos literarios más usados por los miembros era la metáfora y el verso libre. Poesía humanizada. Al principio de la generación del 27, los autores que estaban más influenciados por el modernismo cultivaban una poesía que se centraba en el hecho artístico. No obstante, con la influencia del vanguardismo y el surrealismo, los autores comenzaron a centrarse más en el dolor y los sentimientos más humanos. Apostaban por una poesía que fuera más humana, en la que se hacía énfasis en aspectos como el país, el amor, la naturaleza, entre otros. Mezcla lingüística clásico y actual. El interés de los autores por la literatura clásica española hizo que el lenguaje que se usaba en los textos literarios también contara con esa dualidad entre tradición y modernidad. Es por eso que en los textos podemos encontrar con léxico y formas propias de la poesía clásica, pero también con elementos renovadores y únicos propios de los movimientos de las vanguardias literarias. Emoción e intelectualidad. Aunque su objetivo primero fue el de dejar de cultivar un tipo de literatura sentimental, esa no fue una ruptura drástica. Los autores de dicha generación buscaban un equilibrio entre las emociones y la intelectualidad para crear textos cargados de humanidad, belleza, pero también con un fuerte contenido y mensaje. Temas tabús. Y terminamos esta recopilación de características de la generación del 27 más destacadas para hablar de un aspecto que es también clave para comprender la esencia de este movimiento artístico. Los autores rompieron con algunos de los temas tabús para hablar sobre ellos de forma abierta y sin tapujos en sus obras. Uno de esos temas fue el de la homosexualidad, algo que deja entrever claramente la actitud progresista y moderna que tenían los literatos de la época. Etapas de la generación del 27. La generación del 27 pasó por 3 etapas fundamentales. Estas comprendieron diferentes escenarios históricos que influyeron en las ideas de los escritores que formaron parte de este movimiento. Esta primera etapa va desde 1918 hasta 1917, que coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial y culmina con el inicio de la Guerra Civil Española. Se dio el uso de una poesía sin adornos, carente de sentimiento extremo. Por tanto, se le denominó poesía pura, debido a que la retórica o argumentación estuvo totalmente ausente o fue poco usada. El escritor Juan Ramón Jiménez es muestra de este tipo de poesía. Segunda etapa, desde 1927 hasta 1936. La madurez de sus integrantes les proporcionó el interés para obtener individualidad y poner de manifiesto los rasgos de su personalidad. A partir de eso, buscaron hacer una poesía más humana, es decir, quisieron quitarle parte de la pureza que tuvo en la primera etapa. El poeta chileno Paulo Neruda fue fuente de inspiración. Esta segunda etapa comenzó a hacer su aparición en España el surrealismo, movimiento que nació en Francia en el año 1920. Tercera etapa, después de la Guerra Civil. La duración de la Guerra Civil, específicamente 3 años, entre 1936 y 1939, dejó serias consecuencias políticas, sociales y económicas. Por tal motivo, muchos de los escritores que pertenecieron a la generación del 27 se vieron obligados a abandonar España y vivir en el exilio. Ante lo anterior expuesto, la tercera y última etapa del movimiento significó la desintegración. Se sumó a las secuelas de la guerra de la muerte de Federico García Lorca, por lo que cada escritor se desarrolló personal y poéticamente de manera distinta. Escribieron sobre el dolor, la soledad, la patria perdida y el abandono. Representantes de la generación del 27 más destacados. Continuaremos esta lección sobre la generación del 27 y sus características para
mencionar brevemente los nombres de los autores más destacados de este movimiento. Pedro Salinas, ensayista y poeta, fue uno de los máximos representantes de la generación del 27. Creó un concepto propio de la poesía y la consideraba como un viaje hacia lo absoluto. Su estilo poético se caracterizaba por obras cortas y con verso libre, poemas que buscaban la hermosura y la naturalidad al mismo tiempo. Destacó en el campo poético, pero también escribió narrativa, ensayos y teatro. Jorge Guillén vive en la residencia de estudiantes de Madrid y se doctoró en la universidad por un estudio que hizo sobre Luis de Góngora. Su obra se engloba dentro de lo que se conoce como poesía pura, un tipo de estilo poético que cuenta con un lenguaje complejo y muy elaborado. Su estilo se caracteriza por el uso de exclamaciones, versos breves y de un lenguaje elevado. Cántico es una de sus obras más importantes. Damaso Alonso fue un poeta que destacó muchísimo en la creatividad y la originalidad estética. Su más clara influencia es el literato español Juan Ramón Jiménez y su obra Hijos de la Ira. Es la que ha conseguido un mayor reconocimiento entre el público y la crítica. Vicente Alexandre. Este autor estuvo muy influenciado por las vanguardias artísticas y sobre todo por la corriente surrealista. Federico García Lorca es uno de los máximos representantes de la generación del 27 y cuya muerte marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Es considerado como el poeta más influyente del siglo XX y también hizo una labor muy destacada en el teatro. Algunas obras destacadas son La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Estos son solo algunos de los nombres, pero hay muchos más, como Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Emilio Prados o Manuel Altoaguirre. Obras de la generación del 27. Para finalizar esta explicación sobre la generación del 27, les vengo a presentar las 10 obras más importantes de esta época. La primera es Insomnio de Damaso Alonso. La segunda, Soneto de la Guirnalda de Rosas de Federico García Lorca. La tercera, Aquí en esta orilla blanca de Pedro Salinas. Cuarta, Carré, Mi puerta al mundo de Emilio Prados. La quinta, Insomnio de Gerardo Diego. La sexta, Después del amor de Vicente Alexander. La séptima, Amaranta de Rafael Alberti. La octava, Contigo de Luis Cernuda. La novena, Amor oscuro de Manuel Altolaguirre. Y la décima, Carne de mi carne de Juan Larrea. Muchas gracias.